Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra, hoy es jueves 7 de mayo. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Bueno, ¿y qué ha pasado hoy en Aragón? Pues no mucho. Bueno, en verdad siempre pasan muchas cosas, lo que pasa que no hay, digamos, ninguna de máxima relevancia como para dedicarle gran parte del programa. Aún así, sí que vamos a hablar de Azcón, del presidente aragonés que ha estado en Bruselas. Después recibimos a Eva Torres, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y cerraremos hablando de unas pintadas que le han hecho en su casa a un jugador del Real Zaragoza. Bueno, pues como les decía, durante esta semana el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha estado en Bruselas, concretamente en el Comité de las Regiones. Vamos a escuchar parte de su intervención en la que reclama la conexión ferroviaria con Francia, entre Po, Canfranc y Zaragoza, y no se piensen que es un capricho. Todo tiene su sentido. Vamos a escuchar al presidente y luego comentamos. Desde Aragón nos gustaría subrayar la importancia que tiene el eje entre Po, Canfranc y Zaragoza. Su recuperación supondría reabrir una conexión ferroviaria estratégica entre Francia y España a través del Pirineo. Se trata de un corredor con un tremendo potencial logístico, industrial y territorial, teniendo en cuenta que Zaragoza es uno de los nodos esenciales en los corredores Atlántico y Mediterráneo. Asimismo, nos gustaría impulsar la travesía central pirenaica. La Unión Europea necesita redes más resistentes, con mayor capacidad y alternativas. Y eso sin olvidarnos de la necesidad de la unión militar y también de las redes de transporte de energía. ¿Por qué Jorge Azcón dice las cosas que dice? ¿Por qué reclama ahora esta conexión Francia-Canfranc-Zaragoza? Vamos a hablar con Ricardo Pérez. Él es ingeniero industrial, doctor en Economía y Dirección de Empresas y profesor del Centro Universitario de la Defensa. Don Ricardo, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, el señor Azcón habla de una conexión ferroviaria que va más allá del movimiento de personas, ¿no? Que quizás también. ¿En qué consiste esta ruta o esta conexión ferroviaria? Bueno, ahí en lo del corredor central, llamado en Aragón lo del Canfranc, para entendernos, pues no es algo nostálgico o ferroviario, sino que realmente es una oportunidad estratégica para conectar Aragón con Europa a nivel logístico y de energía. Esto es un tema transfronterizo y que entraría dentro de la red de comunicaciones transeuropeo, con lo cual es un tema que no hay que tratar, por eso lo ha tratado en Europa. No es un tema, digamos, nacional o regional, sino que es un tema europeo. Esto es un paso fronterizo, si no participa Francia no hay nada que hacer. Y realmente es estratégico a distintos niveles, energético, logístico o incluso militar. De hecho, ahí está Azcón pidiendo o más o menos negociando o haciendo ruido para conseguir la financiación para que finalmente se pueda realizar. ¿Por qué tiene un sentido militar? Bueno, a ver, este punto ha ganado mucho peso en el contexto actual europeo, ya sabemos, con todo el tema de la guerra en Ucrania. Esto reactivó mucho la importancia de las llamadas infraestructuras duales, que son las de uso tanto civil como militar. Y tanto la Unión Europea como la OTAN lo que están es buscando corredores alternativos para mover tropas, material y suministro. Y claro, con este corredor tendríamos un paso adicional a través de los Pirineos, que ahora mismo estaban muy concentrados en dos puntos, que serían los dos extremos, en Irún y en la Junquera. De acuerdo, así, si falla un eje, pues tendríamos más alternativas. Como he dicho antes, se integraría en toda la red transeuropea a nivel estratégico. Ajá. El problema no es prioritario a corto plazo porque realmente se está priorizando estos corredores que están situados en Europa del Este, que es la que está obviamente más cercana a la zona, digamos, de Conflictiva, riesgo. Claro. Sí. Efectivamente. Pero una pregunta, Ricardo, en un supuesto en el que vamos a pensar que ocurre algo ahí en Europa del Este y que necesitamos enviar gran material militar desde España, o se lleva en avión, o si se llevase vía terrestre, tardaría una eternidad. Claro, es que la situación que tenemos ahora es que la Unión Europea
y la OTAN también, pero bueno, fundamentalmente la Unión Europea lo que está priorizando, digo por considerar tanto militar como civil, el transporte ferroviario. Esto se empezó primero por tema energético y luego porque realmente es mucho más eficiente que el transporte por carretera. Entonces, claro, si queremos priorizar el transporte ferroviario de mercancías, tenemos que dimensionar las capacidades de transporte ferroviario conforme a lo que se necesitaría para desviar parte del transporte por carretera a ferroviario y luego que, claro, que el transporte tiene que estar preparado para ciertos picos, como podrían ser estos que los que tuviéramos un uso dual, civil y militar. Quiero Con lo decir, si cual, por claro, ejemplo, imagínense los oyentes, si por ejemplo queremos mandar pues unos tanques, no sé si se llaman así, carros de combate, de sí, bueno, repente a sí. Ucrania, vamos a decir 8 horas y que esto fuera posible, necesitamos este eje. Sí, pero bueno, ya digo que ahora mismo eso no sería, o sea, sería más un tema sostenido que un tema puntual. Vale. Realmente, claro, nosotros estamos digamos, en el otro extremo de Europa respecto a la zona de conflicto. Lo que se necesita Sí, es que vaya, tengamos, es un ejemplo un poco sí, aleatorio por mi parte, sí, random, como sí, dicen ahora los sí. chavales. Sí, sí, exacto. Lo que necesitamos es algo que sea una red robusta, sostenida y que, bueno, nosotros somos el punto de entrada de todo el transporte marítimo desde el Atlántico. Entonces, lo que se necesita es que tener una red robusta, que tenga la capacidad y, sobre todo, otro término que se utiliza mucho ahora, resiliencia, que sea resiliente, es decir, que si falla alguno de las redes de los nodos, pues tengamos otros disponibles. Y eso es lo que ofrece la travesía central pirenaica de toda la vida, el Canfrán. Luego, aparte, esto consiste en, pues, además de tirar vía a través del Pirineos, también se tira tubería por el que, pues, se puede hacer una fuerte red de transporte de energía. Una pregunta: si Sí. hubiese estado abierto este eje, esta conexión transfronteriza, ¿se podría haber evitado, por ejemplo, el apagón o se podría haber solucionado antes el apagón? Hombre, a ver, está claro que la zona que primero se restableció fue la que estaba más conectada, digamos, a Francia, que fue la zona de Irún. No, fue la primera que fue recuperando. Cuanto más conexiones tengamos con el resto de Europa, es que España es mejor, España es una isla energética. Entonces, claro, con el corredor, lo que eso permitiría también establecer redes de transporte de energía o tuberías para el transporte de hidrógeno verde. Entonces, claro, digamos que tú tiras una línea de ferrocarril, ¿vale? Pero eso también hace que en paralelo puedas generar transporte ya sea de energía o sea de hidrógeno verde. El hidrógeno verde es posible energía del futuro, eh, y luego, cuantas mayores conexiones tengamos, pues bueno, podemos exportar e importar energía, dar estabilidad al sistema, intentar en lo posible dejar de ser esa isla energética que España o la península ibérica en su conjunto es actualmente. Pues entonces, en atracción de turismo, por estrategia militar y energética, en atracción de inversiones, yo creo que Aragón y en concreto Azcón hace bien en reivindicar este paso transfronterizo. Sí, desde luego, esto es es una guerra muy antigua. Hace 16 años aproximadamente, digamos, que el gobierno español del momento sacrificó esta reclamación de la travesía central por otras prioritarias, sobre todo la de la zona mediterránea, y cruce la frontera por la Junquera. Y entonces digamos que, bueno, es una reclamación que a nivel territorial de Aragón siempre ha estado ahí, porque es que es algo estratégico para el futuro. Zaragoza y Aragón es un nudo logístico y puede ser un nudo energético con las nuevas energías. Ajá. El tener un centro de conexión tanto de mercancías como de esas nuevas fuentes energéticas a largo plazo yo creo que es fundamental. Desde luego sí que es una guerra para que los políticos de nuestra comunidad pues luchen por ella. ¿Esto cómo funciona a grandes rasgos, don Ricardo? Quiero decir, Azcón, Aragón más bien, va a presidir el Comité de las Regiones a partir de junio, me parece, o de julio, y ahí es donde se reparte el pastel para determinar las infraestructuras que se van a hacer en toda Europa. Entonces, esta conexión ferroviaria transfronteriza es un objetivo a corto plazo o vamos a tardar años, y quien dice años dice 5, 7, 10 No, en hombre, no, verla? esto es mucho, o sea, en que se apruebe o sea un eje prioritario tardaremos años, porque además necesitamos, claro, esto realmente sería como un nudo que va desde Zaragoza hasta Po. Entonces, primero que se ponga de acuerdo con Francia, luego que ambos dos consigan que Europa la declare prioritaria
Y luego esto, la obra, años y años, porque realmente, bueno, la zona por la que pasa esto, hay que tener en cuenta que esto se cerró, la antigua vía se cerró en los años 70 por unos desprendimientos en la zona francesa. Francia nunca ha tenido mucho interés realmente, históricamente, en reabrirla, porque los motivos del cierre pues fueron un tanto espurios o, bueno, un desprendimiento, pues ya me dirás. Entonces, claro, primero, el apoyo francés, fundamental. Y luego, pues bueno, esto es a nivel de lobbies, conseguir hacer ver que en Europa que todo lo que hemos descrito anteriormente, pues es algo que es importante, no solo para nuestra región, nosotros somos pocos, sino a nivel, digamos, de todo el contexto de seguridad, energía y logística europea. Bueno, pues Ricardo Pérez, ingeniero industrial, doctor en Economía y Dirección de Empresas, profesor del Centro Universitario de la Defensa, gracias por habernos arrojado un poquito de luz, aunque este proyecto sea a muchos años vista. Gracias, buenos días. Nada, a vosotros, buenos días. ¿Quiere alquilar su piso con seguridad sin tener que ocuparse de nada? Usted cobra el alquiler mensual. Nosotros nos ocupamos de todo lo demás. En Inmobiliaria Solinsa le conseguimos un inquilino solvente, garantizamos el pago, atendemos las necesidades de su inquilino y cuidamos el estado de su vivienda. Inmobiliaria Solinsa, Tenor Fleta 132, esquina Puente Virrey o solinsa.es. Eva Torres, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenos días. Hola, buenos días. Usted viene directa, ha estado en el barrio de Las Delicias de Zaragoza, que he de aportar un dato, yo creo que conocido por todos nuestros oyentes, que Delicias no solo es el barrio con más ciudadanos, ¿no?, que tiene más población, sino que además es el más multicultural. Sí, así es, efectivamente. Entonces, ¿usted qué estaba haciendo por ahí? Bueno, pues yo he estado viendo una realidad completamente diferente a la que vivimos en la Plaza del Pilar. He estado con los vecinos de la zona, he estado con un matrimonio que sufre la inquiocupación. A ver, vamos a explicar este concepto porque Sí. es una ocupación al fin y al cabo, ¿no? Alguien está donde no debe estar porque no es el propietario, pero ¿qué es eso de Sí. inquiocupación? Bueno, pues es un fenómeno además que se está incrementando de manera muy importante en la ciudad de Zaragoza, también en toda España, pero vamos a hablar de la ciudad de Zaragoza. Y en concreto se está incrementando mucho también en el barrio de Las Delicias. ¿Qué es la inquiocupación? Bueno, pues como todos ustedes saben, ocupación es entrar por la fuerza, entrar rompiendo una puerta, rompiendo un cerrojo y entrar a una vivienda para usarla, para quedarte. Eso es la ocupación. La inquiocupación es otro modelo en el que una persona hace un contrato de alquiler y inmediatamente deja de pagar. ¿Y qué hace? Ocupar la vivienda. Por eso se llama inquiocupación, porque es el inquilino en el contrato el que la ocupa. Y esta está siendo, como digo, una modalidad que se está incrementando muchísimo y que hemos ido ahí precisamente a Delicias, a la calle Ramón Campoamor, al número 6. Hemos ido con un matrimonio que sufre esta inquiocupación y nos contaban cuál era su experiencia, ¿no? Lo que nos venían a decir es lo que dicen todas las personas que desgraciadamente pasan por una situación de ocupación o de inquiocupación, ¿no? Que se encuentran abandonados realmente abandonados por la ley. Porque resulta que todas esas personas que están incumpliendo la ley tienen más derechos que los que tienen ellos. Y nos hablaban pues de su desesperación, ¿no? de las horas de sueño que han perdido, porque claro, es una situación muy complicada. Tú tienes una persona en una vivienda que no te está pagando, que le estás pidiendo que por favor o te pague o se marche y no tienes manera de sacarla de tu casa, ¿no? Y hemos ido allí y hemos ido con la empresa Ocupacción, que es una empresa legal, homologada, que se dedica precisamente a desocupar.
y les había hecho esta desocupación a esta pareja que estaban eternamente agradecidos, porque vamos a poner esto realmente en el contexto y vamos a hablar claro de lo que es una ocupación y lo que es una inquiocupación, ¿no? Una persona a la que le ocupan su vivienda tarda aproximadamente una media de entre 13 y 14 meses en Aragón para poder desalojarla, ¿vale? Y pierde... Para que puedan actuar las fuerzas... Exacto, para tener esa autorización oficial para desocuparla. ¿Cuándo se puede? ¿Cuándo se puede? Porque ya sabemos que luego hay que si esta familia es vulnerable o que si esta persona es vulnerable, y con la vulnerabilidad esto se alarga y en casos hay personas que llevan 2, 3 y 4 años que no pueden recuperar esa vivienda que está ocupada o inquiocupada, ¿de acuerdo? Pero es que además de todo eso, cuando al final la consiguen volver a recuperar la propiedad de su vivienda, es dramático la cantidad de dinero que han tenido que invertir para ello, porque han dejado de percibir todos esos alquileres durante 1 año, durante 2 años, han tenido que gastar un dinero muy importante en abogados y luego se encuentran con una vivienda totalmente destrozada, totalmente destrozada. Claro, esto no puede ser que estén más protegidas las personas que incumplen la ley que las personas que cumplen la ley. Miren, en los registros de morosidad por impago en alquileres, esos registros nos dicen que más del 50% de las personas propietarias que sufren estos impagos son personas mayores de 65 años. Personas mayores que con estos alquileres están complementando su pensión. Imagínense en qué situaciones están estas personas. Pero ¿quiénes son los verdaderamente vulnerables aquí? ¿Son esas personas que dan una patada en la puerta y se meten dentro de una casa? ¿O son las personas que verdaderamente, con el esfuerzo de toda una vida, compran una vivienda, la ponen en alquiler para complementarse su pensión, se les mete una persona adentro y resulta que no la pueden sacar? Es que es totalmente dramático. Y luego hemos estado en un edificio en la calle Montañés, que la verdad es que las personas que hemos ido a visitarlo hemos salido pues bastante impactados. Fíjese, un edificio, Juan, en el que conviven las personas que han comprado su vivienda, la mayoría de ellos están pagando una hipoteca, con ocupación, con un montón de pisos ocupados. Entonces, hemos entrado en el edificio, claro, hay una convivencia allí muy, muy dura. ¿Y qué sucede? Pues que no pueden usar el ascensor porque está destrozado. Claro, porque cogen los cables y se los llevan. Claro, cogen los cables, se los llevan, pero los propios que están allí viviendo ocupados, o sea, los ocupas, ¿vale? El ascensor no funciona, no pueden acceder al garaje, lo han tenido que tapiar. No tienen luces en las escaleras porque están destrozados. Están rehenes viviendo allí en una situación de convivencia muy delicada, pero muy delicada. Y además son rehenes porque su piso ha perdido valor, no lo pueden vender, no se pueden marchar a otro sitio. De hecho, había un vecino que sí que ha tapiado, ha puesto una puerta antiocupación, y se ha ido de allí a vivir con su familia porque no puede soportar la situación. Aún le voy a decir más. Ha llegado, en ese momento que nosotros salíamos, ha llegado una furgoneta con 2 personas para poner una alarma en el edificio de unas personas que son propietarias y nos han dicho que no se atrevían a entrar. Es que no se atrevían de entrar al edificio. Y esta es la realidad que se está viviendo en el barrio de Las Delicias y en muchos otros barrios, ¿eh? Yo quiero hacer una pregunta sobre José y Conchi, que son ¿sí? el matrimonio de pensionistas, según he entendido, a los que ustedes... Bueno, estos no son pensionistas, pero bueno, son personas autónomas. Quería preguntarle, ¿son grandes terratenientes? O sea, ¿tienen un patrimonio bestial? No. De hecho, si fuesen terratenientes, yo me imagino estos de mi cosecha, que en vez de tener un piso alquilado en la calle Ramón Campoamor, pues
pues a lo mejor lo tendrían, no sé, la Plaza Paraíso. Quiero decir que esto rompe un poco esa imagen que se intenta trasladar de según qué partidos políticos de que los propietarios de las casas son ricos. A ver, por supuesto que no. La mayoría, como le digo, de las personas, más del 50% de las personas que están sufriendo la inquiocupación y la ocupación son personas mayores de 65 años que están complementando su pensión. Es que y en muchos casos ayudando a sus hijos y nietos que a lo mejor no llegan hasta final de mes. Así es. Pero le voy a decir más, aunque fuesen ricos, pero vamos a ver, que es que hay que respetar la propiedad privada. Es que estamos en un país que deberíamos de respetar la propiedad privada. Y desde luego Vox lo que exige es que los desalojos se produzcan en 24 horas. Excepciones fiscales. Piense que todas esas personas que además se les ha ocupado el piso, la vivienda, siguen pagando sus impuestos. De esa casa. De esa casa. Siguen pagando sus impuestos, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, no solamente el Estado los ha abandonado, no solamente el Estado no les está protegiendo, no les está dando una solución, sino que además les sigue cobrando los impuestos. Y, por supuesto, todas estas personas que ocupan o que ocupan, estas tienen que estar ya siempre inhabilitadas para pedir, para recibir ninguna ayuda pública, ninguna vivienda pública, absolutamente nada. Es que hay que penalizar a las personas que cometen ilegalidades, no a los propietarios de las viviendas que las tienen legalmente, que las han pagado con el sudor de su frente y que están pagando sus impuestos. Es que no podemos seguir así, Y este es un fenómeno que se está incrementando muchísimo y que las cifras del Ministerio del Interior, además, no las recogen. Porque, fíjese usted, la trampa que se está haciendo. Las cifras que se dan de ocupación se dan porque pasan por procesos penales, ¿no? Las cifras que se cogen son todas aquellas de alguien que denuncia. Exacto, y que pasan por procesos penales de allanamiento, de ocupación. Sin embargo, la mayoría de los procesos de inquiocupación son procesos que van por la vía civil. Y esos no se están recogiendo en estas cifras, como tampoco se está recogiendo que casi el 30% de las personas que están sufriendo estos fenómenos de ocupación e inquiocupación lo están intentando solucionar a base de intentar llegar a un acuerdo, contratando también a esta empresa legal y homologada. Sí, bueno, y para poder realizar esas desocupaciones es casi un arte, teniendo que ir al borde de casi a veces la ley, montando un control de acceso con permiso del propietario, que se puede, que es legal, pero es que tener que recurrir a esos, o sea, hay veces hasta profesionales, ocupas profesionales que ocupan solo para que venga la oficina antiocupa. Claro, pero es que nos lo contaba José de la empresa Ocupación. Lo que nos estaba contando es que la última que desalojó de Inquiocupas, resulta que el que había ocupado la vivienda, no estaba ahí, no vivía ahí. Lo que estaba haciendo era alquilar las habitaciones. O sea, fíjese lo que le digo. O sea, el Inquiocupa no vive ahí y alquila las habitaciones para que se los pague para otras personas que le pagan. O sea, es que están haciendo negocio inquiocupando. Volveremos a hablar de este tema, señora Torres. Ahora tengo que dar paso a los contenidos deportivos que lamentablemente algún jugador del Real Zaragoza ha amanecido con amenazas y pintadas en su casa. Nos vamos a publicidad. A usted, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, agradecerle como siempre que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno, y en estos menos de 5 minutos que nos quedan en este baturrillo político, aunque sea jueves, vamos a hablar del Real Zaragoza. No vamos a hacer previa, la previa será mañana. El Zaragoza juega el sábado 6:30 contra el Valladolid. Vamos a hablar de algo que ha ocurrido, y es que la situación deportiva que atraviesa el Real Zaragoza ya se manifiesta en actos que es que como poco voy a decir que son deplorables. Es que salpican a los jugadores del club más allá del fútbol. Miren, el lunes aparecieron pintadas con mensajes contra los jugadores en la fachada y alrededores de las oficinas del club. Esto, bueno, se podía leer ni nobleza ni valor, esta camiseta no la merecéis, y otros mensajes similares, ¿no? Bueno, es que hasta aquí todo dentro de una relativa normalidad, no me malinterpreten, quiero decir que tristemente es frecuente que cuando las cosas van mal,
pues la afición manifieste su desacuerdo con mensajes en pintadas. A eso me refiero, que es de una relativa normalidad. Por supuesto, es una acción denunciable y sí está fuera de lugar, y no la apoyamos ni justificamos aquí en el Baturrillo Político. Pero es que todavía está más fuera de lugar cuando esto que parece inocuo, que es una pintada que como mucho limpia una persona al día siguiente, pues es que cuando esto afecta a una persona más allá del fútbol, amigos, pues es que ya rompe... En fin, miren, vamos a escuchar a Robert González, jugador del Real Zaragoza, que es de los mejores, y escúchenlo ayer en rueda de prensa. Si le hacen esto al mejor, imagínense a otros. Robert González. Totalmente, ¿no? Lo que la afición pueda mostrar o decir en el campo, insultos, pitadas, cualquier cosa, ¿no? Creo que es totalmente respetable, con todo el derecho, porque estamos haciendo una temporada de mierda. Pero creo que hay temas que van más allá del fútbol y que no se deben de sobrepasar. Esta noche me tocó a mí, me pintaron la casa, me reventaron la puerta de casa. Creo que son temas que no benefician al grupo, porque tenemos familia, tenemos hijos, y creo que hay niños dentro de la plantilla que tienen miedo, y diría que no beneficia en ninguna parte. No creo que encontremos el punto positivo en esto. Obviamente que no beneficia. Y miren, para lo que ha pasado, yo creo que Robert lo dice demasiado tranquilo. Y miren, cuando dice que hay niños en el vestuario, en la plantilla, no se refiere a los chavales de 19, 20 años que están en el Real Zaragoza. Se refiere a que los jugadores tienen críos, pequeños. Es que tienen miedo de salir a la calle. Es que no sé. Hay que ser energúmeno. No sé. En fin. ¿Alguien se piensa que con este tipo de acto se consigue algo? Y Robert, es que no ha sido el único, también el Yamik, también el máximo accionista, Juan Forcem. Me preocupa que estas pintadas sean solo la antesala. El lanzamiento de piedras al autobús también del pasado fin de semana. Es que es solo la antesala. Es la antesala de lo que va a pasar como el equipo descienda. ¿Estamos tontos? O sea, ¿por qué? Esto no. En fin. El sábado, Real Zaragoza-Valladolid, en Valladolid, así que será al revés, a las 6:30 el sábado, Valladolid, Real Zaragoza. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Bueno, si han enganchado tarde el Baturrillo Político de hoy y tienen ganas de reescucharlo, o se han perdido algún dato que quisieran volver a escuchar, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, @elbaturrillopolítico, en YouTube, adivinen, El Baturrillo Político. Búsquennos, que estamos en todas las plataformas, y si no, también a través de nuestra página web, www.aragonesradio.com. Además, ahí tienen un pequeño enlace para poder acceder a nuestro streaming, para poder escucharnos en cualquier lugar. Nada más, por mi parte, feliz jueves, hasta mañana.